Hola a todos. A ver, si estáis en bachillerato y tenéis la selectividad o los exámenes finales a la vuelta de la esquina, esta clase os interesa muchísimo. Nuestro objetivo hoy es dominar por completo el plano morfosintáctico, sí, eso que en el comentario de texto solemos llamar el elemento formal. Vamos a ir paso a paso desgranando exactamente qué tenéis que buscar y, lo más importante, cómo explicarlo sin tener que memorizar tochos de teoría insufribles. Vamos al lío. Echadle un ojo rápido a nuestra ruta de hoy. Empezaremos definiendo qué es el elemento formal y la intención. Luego pasaremos a los conectores de cohesión, la elipsis, la déxis extratextual y terminaremos con el plato fuerte, anáfora y catáfora. Bueno, arrancamos con el punto 1, el elemento formal y la intención del autor. Antes de ponernos a diseccionar frases, hay que tener clarísimo qué estamos buscando. Y es que el elemento formal se resume en una idea súper sencilla. Es cómo se dice algo. A ver, normalmente en un comentario de texto nos obsesionamos con el contenido, con qué nos está contando el autor. Pero aquí hay que cambiar el chip por completo. Vamos a levantar el capó del texto para ver qué piezas mecánicas ha usado el autor para construir ese mensaje. Entonces, la clave absoluta es esta. Cada vez que detectemos una de esas piececitas, un elemento formal concreto, la pregunta que nos tiene que saltar automáticamente en la cabeza es ¿y cuál es la intención del autor al usar esto? Ojo con esto en el examen, porque no vale solo con decir aquí hay un pronombre o esto es una conjunción. Hay que explicar por qué está ahí. Ningún autor pone las cosas por casualidad, os lo aseguro. Y claro, las intenciones pueden ser muchísimas. Quizás el autor quiere llamar nuestra atención o a lo mejor solo busca evitar la repetición de palabras para que no nos aburramos leyendo. Otras veces hacen juegos de palabras o usan algo específico para introducir una idea nueva. Un consejillo de oro para cuando estéis redactando. Leed bien la línea, explicad vuestro análisis súper claro y, por favor, no repitáis los mismos verbos todo el rato. Demostrad que tenéis un buen vocabulario, que eso a los correctores les encanta. Pasamos al bloque 2, los elementos de cohesión. Vamos a hablar del verdadero pegamento de los textos. Fijaos en esta maravilla de tabla. Tenemos un arsenal tremendo de conectores. Y no hace falta aprendérselos todos de memoria, sino pillarles la lógica. Tenemos los que organizan, como en principio o luego, los finales que marcan un propósito, como para, otros que sirven para aclarar algo que ya se ha dicho, el clásico es decir. Y luego están mis favoritos, los que te marcan las relaciones lógicas duras y puras, los causales como por qué, los consecutivos como por lo tanto, y los adversativos que meten ahí una oposición como pero o sin embargo. Si en un texto lográis cazar el conector exacto, vais a saber al instante hacia dónde está llevando el autor su argumento. Es como tener un GPS. Venga, sección 3, el uso de la elipsis, porque a veces la herramienta más potente que tiene un escritor no es la palabra que pone, sino la que decide tragarse. Básicamente, la elipsis es suprimir algún elemento léxico de la frase, pero, y esto es innegociable, sin que se altere el sentido. El autor puede cargarse una palabra, un sintagma o hasta una frase entera. ¿Y por qué el texto no se cae a pedazos? Pues porque nuestro cerebro, gracias al contexto, rellena ese hueco automáticamente. Mirad este primer ejemplo que es súper claro. La profesora llega al instituto, deja el abrigo en el perchero y entra en el aula. A ver, aquí el autor ha suprimido el sujeto en la segunda oración porque ya lo teníamos en la primera. Si pusiera la profesora llega al instituto, la profesora deja el abrigo, nos sonaría fatal, pesadísimo. Al quitarlo, ahorra espacio y le da muchísimo más ritmo a la lectura. Pero ojo a este otro caso. Ya sabes, despacito y en voz bien alta. Aquí falta el verbo habla o lee, ¿verdad? Pero es que ni siquiera ha aparecido antes en el texto. Lo deducimos pura y exclusivamente por la situación, por el contexto verbal. En vuestros exámenes tenéis que ser como detectives buscando estos huecos invisibles. Bloque 4. La déxis extratextual. Vamos a ver esto de los elementos que señalan. No dejéis que el palabra os asuste. Déxis suena a griego antiguo, y de hecho lo es, pero significa simple y llanamente utilizar pronombres, adverbios y cositas así para señalar a otros elementos, ya sea de dentro o de fuera del texto. Pensad en la déxis como el dedo índice del lenguaje. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ese dedo apunta hacia la vida real, hacia fuera del papel. La léxisis extratextual se mueve en 3 dimensiones, como si fuera Matrix. Tenemos el eje personal, que nos dice quién está en la movida, y para eso usamos pronombres o determinantes. El eje temporal, que nos chiva el cuándo, usando adverbios de tiempo o los mismísimos tiempos verbales. Y el eje espacial, el dónde, marcado por adverbios de lugar y demostrativos. Así que si os piden analizar esto, buscad esas palabras que anclan el texto a una persona de carne y hueso, a un momento del reloj o a un lugar del mapa. Y llegamos al bloque 5. La madre de todas las batallas en los exámenes, anáfora y catáfora.
Esto ya es deixis textual, cuando el dedo señala a cosas de dentro del propio texto. Esto hay que grabárselo a fuego, chicos. Por un lado, la anáfora. Es una palabra que repite o se refiere a un elemento que ya ha salido antes, o sea, mira hacia atrás por el retrovisor. Y por otro lado, la catáfora. Una palabra que nos anticipa algo que todavía no se ha dicho. Mira hacia adelante. Resumiendo rápido, anáfora para atrás, catáfora para adelante. Fijaos en este ejemplo para que veáis la anáfora en acción. Tenemos un nuevo compañero. Esto es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso. Mirad las conexiones. Ese pronombre, esto, señala claramente hacia atrás a toda la idea entera de que tenemos un compañero nuevo. Y luego, ese lo, pegado a recibirlo, vuelve a tirar para atrás, señalando a la palabra compañero. Son dos anáforas de manual. ¿Y qué herramientas tenemos para hacer anáforas? Pues un montón. Pronombres personales. Ayer visité a mi abuela. Ella. Otros pronombres tipo los taxistas están divididos, unos quieren huelga, otros no. Determinantes, como cuando decimos los exámenes son en mayo, esas pruebas. Los proadverbios que me encantan, fuimos a casa, una vez allí. Y los clásicos comodines, las llamadas proformas léxicas, palabras superamplias como cosa, hecho o persona que te sirven para sustituir casi cualquier cosa que hayas dicho antes. Ahora cambiamos de marcha y miramos hacia adelante. La catáfora. Fijaos aquí. Me dijo lo siguiente, que la ayudaría o suspendería. Esa expresión, lo siguiente, está vacía, no significa nada por sí sola, hasta que llegamos a lo que hay después de los dos puntos. El autor está jugando con nosotros, está creando suspense, adelantándonos que viene algo gordo. Y os preguntaréis, ¿qué herramientas se usan para la catáfora? Pues resulta que es exactamente la misma caja de herramientas de la anáfora, pero apuntando al otro lado. Por ejemplo, con un pronombre. Estas serán las tareas, leer y resumir. Estas es la anticipación. Además, la catáfora tira muchísimo de expresiones que anuncian el futuro. Los típicos como veremos, más adelante, o veamos algunos ejemplos. Todo lo que sea tender un puente hacia lo que todavía no hemos leído es catafórico. Bueno, hemos hecho un repaso intenso, desde pillar la verdadera intención del autor y ver cómo pega las ideas con conectores, hasta entender el arte de la elipsis y rastrear esos señalamientos de la deixis, la anáfora y la catáfora. Así que os lanzo la gran pregunta. Cuando tengáis delante ese temido texto en blanco en el examen, ¿vais a quedaros solo en la superficie de la historia o vais a ser capaces de desmontar toda esa maquinaria y ver cómo está construida? Yo digo que sí. Ya tenéis absolutamente todas las herramientas en la mano para abordar ese comentario de texto. Muchísimo ánimo con el estudio, dadle caña y nos vemos en la próxima clase.